antes de iniciar con el tema, quiero agradecer profundamente a la iglesia sus gestos de generosidad, de solidaridad, de empatía hacia con mi familia, hacia con la vida de mi esposa. A pesar de todo lo que hemos pasado, nos sentimos respaldados por Dios y por una iglesia tan hermosa como son ustedes. Gente que se desprendió económicamente para bendecir nuestras vidas. Gracias por la vida de Laura, de Joana, que fueron con nosotros hasta allá y pudimos estar con la familia de mi esposa. Y gracias a Dios por esto. Yo sé que Dios la va a seguir fortaleciendo, ayudándole en medio de todo esto. Y bueno, pues una vez más, muchas gracias. Traigo el tercer capítulo de la serie y yo quiero que ponga mucha atención. Levanten la mano, ¿cuántos son padres aquí? Levanten la mano los que son padres o madres. Ok, muy bien, gracias. Ahora, los que no levantaron la mano dirán, bueno, yo como hijo, ¿qué tengo que hacer aquí? Mucho. Algún día probablemente seas papá, seas mamá. Y también puedes aprender a ser buen hijo y buena hija. He estado hablando acerca del tema de la bendición. Hace 8 días hablé sobre cómo Dios en su grande amor nos pone a elegir. Te expliqué lo que era la palabra muerte, que muchos entienden por extinción y no es exactamente eso. Te enseñé lo que es la palabra vida, te enseñé lo que es la palabra maldición y lo que es la palabra bendición. Y cómo Dios pone para que tú elijas qué quieres. Y bueno, creo que hemos aprendido esto. Te recordé que el principio de la bendición, literalmente bendecir es arrodillarse, es desde un momento a otro reconocer. No sé cuántos pudieron sentir la presencia de Dios en el momento de arrodillarse y adorar y declarar lo que Él es para nuestras vidas, algo maravilloso, algo bello. Pero hoy traigo el tema muy práctico, que si esto me lo hubieran enseñado a mí hace tiempo, me hubiera evitado muchos errores. Sin en cambio, creo que todos los días aprendemos. Y hoy le he puesto como título cultura de bendición. Diga conmigo, cultura de bendición. Ok, todos tenemos una cultura, todos vivimos en una cultura. La cultura es lo que nos distingue de otros. Prácticamente es lo que al final decimos, esto es lo que hacemos aquí y cómo lo hacemos. Lo que nos da identidad hace una cultura. Tenemos una cultura regional, una cultura estatal, una cultura nacional. Y dicen, los mexicanos son así por su cultura, ¿va? Como lo que comen, cómo nos comportamos, cómo hablamos. A nivel regional decimos, wow, cómo estamos tan cercanos a una ciudad de Orizaba. Pasas los Arcos y hay otra cultura. Gracias a qué, pues a que a través de los años se ha forjado una cultura. La prueba está de que pues si vives por acá y tiras tu basura, pues no tienes tanto problema. Pero allá en Orizaba, si haces eso y sacas tu basura, saben los habitantes de Orizaba que tienen una multa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Aquí si quieres te pones el cinturón de seguridad y si no, no te lo pones, pero pasando los Arcos te lo pones. Si no, ya sabes con qué te vas a enfrentar. Aquí manejas como sea, allá tienes que ser uno por uno, ¿no? Pues ya cambió ¿qué? La cultura, la forma de ser. Y realmente es esa parte donde decimos es como lo aprendemos o como Dios quiere que en nuestras vidas, en nuestras familias, escúcheme bien, en nuestras familias tengamos una cultura de bendición. Pero ¿qué es exactamente tener una cultura de bendición? Una cultura de bendición es cuando en la familia existe un ambiente en donde unos a otros se expresan el mensaje del valor de Dios. A ver otra vez, cuando en las familias hay un ambiente y en donde unos a otros expresamos el valor, subrayo la palabra, el valor de Dios. Cuando tú pronuncias el valor de Dios para tu familia, le estás hablando de identidad.
y he hablado de dos cosas, identidad y de destino. Y que la identidad va con el valor y el destino va con el propósito. Entonces, cuando los miembros de la familia se pronuncian ese mensaje en lugar del mensaje de Satanás, ¿y cuál es el mensaje de Satanás? La inutilidad. Cuando hay palabras de inutilidad en nuestras familias, realmente no hay una cultura de bendición. Ahora, te voy a decir algunas características y a lo mejor tú puedas decir, mi familia es una familia que está fomentando una cultura de bendición, o a lo mejor no. En una cultura de bendición, primero, hay un deseo mutuo de prosperidad. No hay rivalidad. Yo deseo que mi hijo sea prosperado, mi hijo desea que yo sea prosperado, yo deseo que mi esposa sea prosperado, ella desea que yo sea prosperado, que yo sea bendecido. Hay una responsabilidad mutua, un deseo de prosperidad. Los miembros de la familia desean que cada uno prospere. Segundo, en las familias que tienen una cultura de bendición son las familias que aprenden a perdonar y a restaurarse. A ver otra vez, son las familias que aprenden a perdonar y a ¿qué? A restaurarse. Es muy probable que a veces en nuestras familias, de manera inadvertida, ¿qué es inadvertido? Algo que a veces no es tu intención y a veces dices, y se me salió, no salió de mi corazón, lo dije por X o Y. A veces sí es intencionalmente, cuando maldecimos la identidad de otro miembro de la familia, ¿sí? Cuando ocurre eso y de inmediatamente reconocemos que hemos cometido una ofensa, corremos a pedir perdón. No dejamos tiempo. Lo contrario, si tú has ofendido a alguien de tu familia y llevas un día, 2 días, una semana, un mes sin hablarte, ahí no hay una cultura de bendición. Otra vez, si ofendiste a tu hijo te ofendió y no se hablan, es más, buscan no sentarse ni siquiera a la mesa juntos porque no hay comunicación, porque estás enojado, estás molesto, no hay una cultura de bendición. Acá está mi padre y se acordará de algo, él es testigo. Muchas veces me disciplinó porque me lo merecía, pero ¿te acuerdas qué hacías antes de dormir? Me buscabas, ibas a mi cuarto, te sentabas a la orilla de mi cama, me abrazabas, me decías por qué me habías disciplinado, me bendecías, orabas por mí, me dabas un beso y yo te pedía perdón y podía dormir placenteramente. Y él a lo mejor no lo aprendió en un libro, pero lo intuyó. Es decir, no puedo pasar otro día peleado con mi hijo. No puedo pasar un día sin que él piense que yo lo ofendí. Él tiene que entender que lo que hice fue para su bien y disciplinarlo. Y eso yo lo entendí. Por eso es que hoy no tengo ningún problema con mi padre respecto a eso. Esa es la parte de la bendición. Tercero, hay responsabilidad colectiva para ser agentes de bendición. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos la responsabilidad para ser agentes de bendición. Aquí no aplica de que tú eres la mamá, tú me tienes que bendecir, tú eres el papá. Sí, nosotros tomamos la autoridad como padres para descender en la bendición, pero tú como hijo tienes la responsabilidad también de honrar a tus padres. A ver, otra vez, hijos, tú tienes la responsabilidad de honrar a tus padres. Cuarto, y ese es un asunto que me gustaría que tomáramos y que hiciéramos cultura en casa. Creo que la mayoría de los que estamos acá no tenemos un tiempo para bendecir a nuestras familias, para reunirnos y pronunciar bendición. A ver otra vez, no tenemos un tiempo específico, menos en nuestras culturas latinas, occidentales, en donde las agendas no concuerdan, en donde para reunir a veces a 2 o 3 hijos, Sin embargo, te voy a poner un ejemplo de una cultura que está en la Biblia y que en la actualidad lo siguen haciendo, y que yo creo que y que Dios no les dio a ellos el monopolio de la bendición, que es la cultura judía. No creo que ellos solamente tengan el monopolio de la bendición, porque Dios bendijo a todas las familias de la tierra a través de Cristo Jesús.
Sin embargo, podemos aprender, no copiar el modelo porque no soy judío, pero sí aprender de sus principios. Y te voy a poner un video de muy escasos minutos en donde se muestra, hay un libro, una película y una obra de teatro musical que es muy famosa en Broadway, que se llama El violinista en el tejado. Y en esa película y en esa obra se muestran muchas características de la cultura judía que hasta nuestras fechas se siguen dando y que cómo han creado una bendición. Entre una de esas es de que las familias cada viernes por la noche, para esperar el Sabbat, que es el sábado, se reúnen, cenan y el padre está obligado junto con la madre a pronunciar bendición sobre sus hijas y sobre sus hijos. Yo quiero que pongas atención cómo el padre pronuncia la bendición sobre sus hijas. Quiero que lo pongas, por favor. Puso atención en la manera en que el padre y la madre está bendiciendo a sus hijos. Le dice: quiero que seas como Rudo, como Esther. Hay niñas pequeñas y dice: quiero que tus maridos, que les des maridos que les protejan, no que les golpeen. Guárdalos de la vergüenza, dice. ¿Sabes qué está haciendo el padre, qué está haciendo el hijo? Profetizando sobre sus hijas un destino de bendición. Por eso te digo que al hacer este tipo de cosas o de bendición, de proferir bendición, a veces el padre no lo sabe o a veces sí lo sabe, que está impartiendo la imagen de Dios en los corazones y en la mente de sus hijos. Por ejemplo, muchas de las o la mayoría de las familias judías que practican esta tradición, las palabras que dicen sobre sus hijos se convierten en palabras proféticas y en la edad de adultos se cumplen exactamente lo que el padre profetizaba semana tras semana sobre ellos.
Por eso es que mientras un cristiano latino dice, yo voy a trabajar en el mejor banco, un joven judío dice, yo voy a ser dueño de un banco. Cuando un cristiano, un latino dice, yo voy a ser el mejor actor de tal compañía, el judío dice, yo voy a ser el dueño de esa compañía. Y ellos piensan, y ellos crecen pensando y haciendo lo que desde pequeños sus padres les decían que ellos iban a ser de grandes, profetizando sobre ellos. Próximo domingo te voy a decir la manera en que Isaac profetiza sobre Jacob y lo bendice y cómo hasta la fecha se ha cumplido. Entonces, acá viene esto bien importante. Hay un poder en la visión impartida por medio de la bendición paternal. Otra vez, hay un poder impartido por medio de la visión paternal. Visión es el futuro que yo no veo con mis ojos naturales, pero lo veo con los ojos de la fe. Y puedo declarar sobre mi hijo lo que él va a hacer. Y todos los días y cada momento que ora lo bendigo y digo, tú vas a ser así en el Señor y vas a ser bendecido en esto. Hay un poder de bendición en eso. Ahora bien, en algunas familias cristianas no hay una tradición regular de bendición. Y es por eso que los hijos crecen primeramente con palabras de corrección y de crítica. Te voy a poner un ejemplo. Tienes una hija adolescente de 16, 15 años y te pide permiso para ir a una fiesta y tú le dices, ok, vas a ir, pero a tal hora vas a regresar. Y de momento la chica se arregla y cuando tú la ves, le dices, hey, ¿a dónde vas? Con esa blusa escotada, con esos pantalones que apenas si puedes entrar y mostrando mucha piel. ¿No te das cuenta que pareces una prostituta? Y le dice el padre, con la bola de amigas que te juntas y con lo que haces, te doy un año y vas a salir embarazada. ¿Qué creen que va a pasar ahí? ¿Y sabe por qué? Porque la persona, el padre, lo que está haciendo no es proferir palabras de bendición, sino palabras de ¿qué? De maldición. Ahora bien, a veces esas palabras son palabras inadvertidamente, o sea, no te das cuenta el daño que estás haciendo e impartiendo la visión de la imagen de Satanás en lugar de la visión de Dios. La mayoría de los padres están ciegos al poder de sus palabras. La mayoría de los padres no han entendido el poder que tienen sus palabras sobre la vida de sus hijos, ya sea de maldición o de bendición. Porque si supieran el poder, entonces elegirían las palabras correctas para dirigirse a sus hijos. Pero ahí tenemos hijos que lo único que han escuchado antes de bendición solamente otra vez, crítica y corrección. Apenas estaba yo leyendo acerca del modelo del enemigo y el modelo de Dios. Y el modelo del enemigo se llama modelo de control y el modelo de Dios se llama modelo de autoridad. Diga conmigo control. Otra vez diga control y ahora diga autoridad. Te voy a enseñar, si no lo sabes, qué es controlar y qué es autoridad. El modelo de control es el modelo del enemigo y el modelo de autoridad es el modelo de Dios. Para lograr esto, a veces el problema de nosotros los padres es que separamos la identidad del comportamiento de nuestros hijos. Una cosa es su identidad y otra cosa es su comportamiento. Cuando yo tomé el curso de la gracia, entendí que mis acciones no me definen con Dios. ¿Cómo? Otra vez, que mis acciones no me definen con Dios. Lo que me define con Dios es mi identidad. ¿Cuál es mi identidad? Que soy ¿qué? Hijo de Dios. Él no me acepta por lo que haga yo bien o lo que haga yo mal. Él me acepta por su gracia en Cristo Jesús.
Yo sé que a muchos les vuela la cabeza porque a mí me enseñaron que me debo de comportar bien para que Dios me bendiga. Déjame decirte que no has entendido lo que es la gracia de Dios. Ahora, te voy a decir un caso que leí de un pastor joven que tenía un año en el ministerio y ese día domingo había predicado, salió con mucha chispa. Se le ocurre pasar por los salones de niños y la maestra tenía a su hijo de 4 años acá en la mano y le dice: pastor, ¿me permite tantito? Quiero decirle que su hijo, le pedí que hiciera una actividad y me dijo que no. Se lo pedí por segunda vez y me dijo que no. Y la tercera me ofendió con palabras y dijo groserías para mí. Yo quiero que usted lo sepa para ver qué hace con su hijo. Dice que en ese momento el pastor lo que él sintió, dice, una vergüenza tal, dice, mi color de piel me cambiaba e inmediatamente entendí lo que Pablo le decía a Timoteo, que si no eres capaz de ministrarle a tu familia, menos a la iglesia, ¿no? Y dijo: hasta aquí llegó mi ministerio, mi hijo me ha avergonzado, creo que estoy un fracaso en el ministerio. No puedo creer que mi hijo hoy me haya puesto en vergüenza. Por lo tanto, lo que él merece en este momento es una disciplina a su vida y un castigo. Y dijo: le voy a poner unas nalgadas ahorita enfrente de la maestra para que la maestra se dé cuenta de que en mi casa hay autoridad y yo soy el que mando, y que este chamaco no me va a poner en vergüenza a mí. Y dice que cuando se dirigió hacia él, percibió la voz del Espíritu Santo que le dijo: hey, detente, ¿qué haces? Y él le dice: pues voy a disciplinar a mi hijo porque cometió un error, cometió esto. Y le dijo: claro que no. Le dijo: tú estás a punto de convertirte en agente de Satanás en lugar de convertirte en un agente mío que da identidad. Y el Señor dice que le puso inmediatamente Mateo capítulo 7 verso 3 en su mente, que básicamente dice que antes de tratar de remover la paja del ojo ajeno, remuevas la propia viga. Y le dice el Señor: a ver, tú antes de querer corregir, ve lo que te está obstruyendo para que tú, quita lo que te está obstruyendo para que tú puedas ver. Y le comienza a decir el Señor a través de su espíritu: tú realmente no quieres disciplinarlo para su propio beneficio. Tu corazón está lleno de ira y solo quieres disciplinarlo para justificarte a ti mismo delante de los ojos de la maestra, para descargar tu ira que tienes contra él por haberte avergonzado. Y dice que el Señor continuó diciéndole: como te sientes frustrado como padre, vas a depositar toda tu frustración sobre tu niño. Y por medio de la ira lo harás sentir peor de lo que se siente ahora. Estás a punto de impartir el mensaje de Satanás a su vida, antievangelístico, que dice que conecta su valor con su desempeño, mientras que el evangelio desconecta el valor con el desempeño. ¿Qué quiere decir esto? El mensaje evangelístico, antievangelístico de Satanás dice: si obedeces y haces lo correcto, te amaré, te valoraré, te voy a bendecir. Y tú estás a punto de maldecir la vida de tu hijo. Dice que el Señor continuó diciendo a su vida: pero mi evangelio dice eso: si obedeces y haces lo correcto, te amaré, te voy a valorar, te disciplinaré. Sin embargo, si me desobedeces y haces lo incorrecto, aún así te voy a amar, te valoraré y te bendeciré. Pero también voy a disciplinar tu comportamiento con una consecuencia según tu errónea decisión. Pero mi amor por ti nunca cambiará a pesar de lo que tú decidas. Y él dijo: ¿cómo? Y dice que agarró a su hijo, lo abrazó y le dijo: hijo, te amo, no por lo que has hecho, sino por lo que eres para mí. Maestra, lo hablaré con esto que hizo, lo hablaré con él en casa. ¿Está bien? Y dice que se lo llevó en casa y pudo hablar con él al respecto. Mi pregunta es, bueno, la pregunta es: ¿acaso se puede bendecir a un hijo rebelde? Bueno, los que tengan hijos rebeldes. Dice el doctor James Thompson, dice
que los hijos son como los carros del súper, ¿no? Que dice que cuando agarras un carro del súper, a veces te toca el que las llantitas se van, pero sí, perfectas, le das un empujoncito y ahí va el carro, ¿no? Pero hay otro que van las llantas torcidas y lo vas, empuja y empuja, y tú lo empujas a la derecha y él se va a la izquierda. Y dice, muchas veces hay hijos así, y bueno, yo no te puedo decir mucho porque yo solamente tengo un hijo, pero nosotros en familia éramos 5. Y obviamente éramos diferentes. Y yo he visto tantas familias que es cierto, hay quien tiene un hijo que le dices, amorcito, quédate aquí, y se queda ahí. Pero hay otro que le dices, quédate ahí, y cuando te das la vuelta ya anda a 10 metros de acá. Y te dice, ¿por qué lo voy a hacer? Y otro te dice, sí papá, sí mamá, lo voy a hacer. Y el otro te levanta los hombros y dice, ¿por qué lo voy a hacer? No quiero. A esos niños se les llama niños de voluntad firme o de demanda excesiva. Hay quien les puso de espíritu alegre, nos quedamos con ese para no etiquetarlos. Hay quien tiene hijos de espíritu alegre y te desafían, y tú les dices negro y ellos te dicen ¿qué? Blanco. Y tú les dices blanco y ellos te dicen negro, y hazle como quieras, jefe. Acá el que manda soy yo. La pregunta es, ¿puedo bendecir a este hijo? ¿A esta hija rebelde? A ver, colectivamente, ¿lo podemos bendecir? ¿Seguro que los podemos bendecir? Claro que sí. Está en toda la verdad. La bendición debe declararse por lo que es el niño, no por lo que él hace. Muchas veces me he encontrado con adolescentes, toda mi vida he trabajado con adolescentes frustrados, rebeldes, cargados de culpabilidad, sin rumbo. ¿Y saben por qué? Porque lo único que han escuchado en sus casas son palabras de reprensión. Y muchos se preocupan para agradar a sus padres por lo que hacen, porque saben que si ese día sacan una buena calificación, ese día son bendecidos, amados por sus papás. Y entonces esos chicos, cuando crecen, encuentran una esposa o un esposo, piensan y todo el tiempo quieren agradar a la otra persona para ser aceptados. Error. ¿Sabe? Dios separa nuestro comportamiento de nuestra identidad. ¿Sabe qué dice Romanos capítulo 5 verso 8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A ver, mas Dios muestra su amor con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo. No puedo pensar en ninguna otra mayor bendición ni confirmación del amor de Dios, que mandó a su Hijo para morir por nosotros. Él separó quién es usted, su identidad, de lo que usted hace, su comportamiento. De esta manera Dios puede bendecirnos a pesar de que no acepte lo que nosotros hagamos. Cada que tengo la oportunidad y llegan a mi oficina gente que dice, pastor, he fracasado en X o Y. La mayoría de las personas llegan con una culpabilidad tremenda sobre sus espaldas. Ya más de una vez les he platicado de un joven que llegó, que nos detectó en las redes. Llega, dicen, ¿quiere hablar con usted un joven pastor? Sí, adelante. Terminé de predicar, lo atendí y me dice, yo soy fulano de tal. Dice, yo soy cristiano desde hace tiempo, pero le he fallado a Dios. Pero yo vengo a preguntarle y a hacerle una pregunta, y de lo que usted me diga es la determinación que voy a tomar. Si a mí me han dicho y me han enseñado que Dios ya no me perdona y que me va a castigar, yo me le quedé mirando y le dije, mira, no quiero que me cuentes lo que acabas de hacer o lo que estás haciendo.
pero seguramente has hecho algo que no es correcto y que te separa de tu relación con Dios, pero no de tu identidad como hijo. Me dijo, ¿cómo? Él no entendía que una cosa es la identidad y otra cosa es lo que tú haces y tus acciones. Y le dije, ¿conoces la historia del hijo pródigo? Me dijo, sí. Y yo le hago una pregunta a usted, a todos los que estamos aquí. Cuando el hijo pródigo falla y se va de su casa, ¿dejó de ser hijo? ¿Dejó de ser hijo? No. ¿Le alcanzan las consecuencias? ¿El padre lo obligó a irse? ¿Él tomó una decisión? Sí. ¿Él entiende que su padre lo va a recibir? Aún duda de eso. Prepara un discurso. Pero el padre, ¿cómo lo recibe? Con amor y con bendición. Y le regresa su identidad. Y le dice, ese es tu lugar de donde nunca te habías tenido que haber ido. Eso es el mensaje del evangelio. Pero como nosotros no entendemos el evangelio, creemos que Dios nos ama por lo que nosotros hacemos. Error. Dios no te ama por lo que haces. Dios te ama por lo que eres a través de su único hijo Jesús. Y tú eres hijo y tú eres hija de Dios. Dele un aplauso al Señor. Amén. Amén. Yo no sé a cuántos les ha pasado. Yo ya pasé esa época. No tan difícil. Pero imagínese que usted tiene una hija de, no sé, 3, 4 años. Tenemos una sobrina. ¿Cuántos tenemos la hija de tu hermano? ¿Cuántos años tiene? 3. Chistosísima la niña. Nos está hablando. Y tenemos otra sobrina de otra, y creo que también tiene 3 años. Esa es una niña de espíritu alegre, ¿verdad? Y tú te imaginas que tenemos una hija, mi esposa y yo, y se llama Charo, y entonces Charo llega y le dice a su mamá, hija, te preparé una sopita de verduras porque tienes que aprender a comer verduras. Y la niña dice, Charito dice, no me gusta. Y entonces dice la mamá, amor, mira, las verduras te van a poner fuerte, grande, bonita, la reina de acá. No quiero comer verduras. Y Charito empieza a agarrar vuelo y le dice, avioncito, mi amor, avioncito, abre tu boquita. No quiero, cierra su boca. Y Charito le empieza a cambiar el color y dice, a ver, aquí quien manda soy yo. ¿Y te comes la sopa o te la comes? Y no hay de otra. No quiero, mamá, y no me vas a hacer comer, no quiero. Y empieza a patalear. ¿Y cómo que no? Y le abre la boca y en eso tira la sopa y mancha. ¿Y para qué manchaste el mantel? Y pum, termina dándole una pela y diciéndole hasta de por qué, de lo que se iba a morir la chamaquilla. ¿Cómo se llama ese modelo? ¿Qué modelo utilizó? ¿La disciplina? No, utilizó un modelo que se llama control. ¿Y cuál es el control? Ahora lo haces porque yo soy quien te digo que lo debes hacer y no hay de otra. ¿Se acuerdan de esas palabras cuando nosotros decíamos por qué? Y te decía, porque soy tu padre. Y te callas. Y porque soy tu madre. Y me levantas, baja la mirada. ¿Cuántos de nosotros fuimos con la cultura del chanclazo? Pero si tenemos hijos que son muy reflexivos y cuestionadores, como alguien que tengo en casa, que a escasos años me decía, ¿por qué me vas a pegar? Dime por qué. ¿Por qué me llevas al templo? Y me decía, puro templo y puro templo. A ver, si Dios es bueno, ¿por qué creó al diablo? Me decía. No, era cuestionador. O sea, ya no era el chavillo que
yo soy tu padre. ¿Pero por qué? Y si tú no tienes argumento, no, tú lo único que quieres hacer es autoridad solamente, control. Pero ¿qué pasaría si con la niña, Charito, un día, mamá Charo grande, dice, hoy voy a ser creativa, me voy a poner un gorro de cocinera, me voy a poner una servilleta en mi brazo y la voy a sentar y le voy a decir, amor, hoy te cociné verduras, vas a comer verduras y lo hice mejor para ti. No quiero. Ok, mi amor, solamente te voy a decir una cosa. Y es que tienes dos opciones. Opción A, si te comes las verduras, podrás ver tu programa favorito. Y ese es el programa de tu serie favorita que te gusta. Opción B, si no te comes las verduras, no vas a ver tu programa favorito. No quiero comer. Amor, yo ya te dije, no me voy a enojar. Y entonces Charito dice, no como, y se levanta y te deja el plato. Y llega la hora, le hace al control, mamá, no enciende la tele, ¿qué pasó? Y le dice, hola, aquí están las pilas del control. Te dije que si no comías, no iba a haber programa. Pero es que, no vamos a discutir, tú elegiste eso, la consecuencia es esa. Pero como son más vivas, no importa que no tengas el control, va, touch, ¿no? Le pica donde te vas a ver que va a encender. Pero tú, hola, aquí está el cable. Al otro día, dame de comer la sopa. Y tú no peleaste, simplemente le dijiste que ella tomara una elección. Eso se llama disciplina. Cuando tú disciplinas, no castigas. Hay una diferencia entre disciplinar y castigar, Ojo con eso, no me da tiempo para explicarte. Pero no es lo mismo castigar que disciplinar. El castigo es parte de una disciplina que resuelve algo pronto, pero nunca la persona va a aprender, va a aprender de sus errores. La enseñanza, por eso es que mucha gente prefiere castigar que enseñar, porque la enseñanza es un proceso y a veces no ves los resultados rápido. Pero la enseñanza es que aunque no esté la persona, tú haces lo que te corresponde, porque no es necesario que te estén diciendo haz las cosas, porque ya tienes un grado de responsabilidad y lo has aprendido a través de algo que se llama ¿qué? Disciplina. Yo a mi hijo jamás le he obligado, párate y vete a trabajar, jamás. Porque él entendió a través de su disciplina algo que se llama responsabilidad. Y he dicho y lo sigo diciendo, y es algo que a mis alumnos los mareo: la vida no te va a dar premios, no te va a dar castigos, solamente te da ¿qué? Consecuencias. Después de muchos años entendí, a ver, ¿para qué nos enojamos, cabezón? Si no quieres estudiar, es tu problema. Al final, las consecuencias te van a ¿qué? Alcanzar. Es eso, así de fácil. Ahora, si quieres aprovecharme, aprovéchame hoy. Si no quieres, el día de mañana sabrás si fue tu mejor decisión o fue tu peor decisión. Pero no nos molestamos, ni tú ni yo. Ok, entonces resumo: control implica usar la manipulación del alma para forzar, intimidar, amenazar a otros a hacer su voluntad. Yo cometí este error por mucho tiempo. Y no me jacto, me avergüenza, que a veces mi mirada era el control, hijo. Y si él se movía y él no estaba en la iglesia, siendo pequeño, nada más lo miraba y eso le significaba castigo. Y yo me jactaba, a mi hijo lo controlo con una mirada. Pero cuando yo no estaba, él hacía cosas que no agradaban, no aprendía. Una vez, no sé si lo recuerde, pero gracias a este libro y a la bendición de Dios, entendí que yo tenía que decirle a mi hijo dos cosas grandísimas.
La primera, le dije: hijo, yo te amo. Eso llévatelo bien acá en tu cabeza. Daría mi vida por ti. Eres el único hijo, y no te quiero perder jamás. Te amo. Segunda cosa, hay una línea que se llama respeto y se llama límite. Cuando tú brincas ese límite y ese respeto, te metes en un problema conmigo y con las consecuencias. Por eso es que muchos de nosotros no entendemos a Dios y decimos: es que Dios me castiga. Es que la Biblia dice que castigo. No, juicio no es lo mismo que castigo. Los juicios son anunciados. Los juicios son aquellos que te dicen: si haces esto, te va a pasar esto. Pero Dios no te mete en ese problema para que te dé eso, ¿me entiendes? Entonces, un juicio implica una corrección, sí, a veces. Y entonces tú tienes que empezar y a entender de decir: a ver, es mejor ejercer la autoridad, que implica honrar a la persona, honrar su voluntad, y ¿sabes qué? Ofreciéndoles opciones que traen consecuencias. Hijo, tú lo sabes, si haces esto, Dios te va a bendecir. Si haces esto, no hay una bendición de Dios. Tú sabes si lo tomas o lo dejas. Yo voy a sufrir, sí, porque soy tu padre, pero no te puedo librar de las consecuencias. Tú eliges qué quieres, pero no impongo, pero no coacciono, pero no humillo, pero no coarto su libertad. Así que mientras que el control no honra, ni a menudo reconoce el libre albedrío de los demás, ejercitar la autoridad honra constantemente la elección de las personas. Jesucristo, Dios te dice claramente: a ver, yo ya envié a Jesús como tu Salvador. Si tú recibes a Jesús como tu Salvador, ¿qué pasa? Tenemos que vida eterna y estaremos con Él. ¿Cuántos lo saben? Ahora, ¿cuántos saben que si no recibimos a Cristo Jesús, nos separamos de Dios y nos perdemos eternamente de Él en el infierno? ¿Cuántos lo saben? ¿No lo sabías? ¿Y qué tenemos que hacer? Elegir. Hoy no te voy a imponer que salgas con Cristo en tu corazón. Tú sabes si lo eliges o no. Ahora bien, termino con esto bien importante. Vaya a Proverbios capítulo 6:23. Cuando yo leí los 3 componentes críticos de la disciplina, dije: wow, cómo Dios no se equivoca. Analiza este texto. Si eres papá, grábatelo, por favor. Si vas a ser papá, grábatelo. Si eres mamá, ponlo en práctica. Dice la versión que voy a leer: pues su mandato es una lámpara. Otra vez, porque su mandamiento, dice esta versión, es lámpara. Bueno, ya me la pasaron en el TV. Pues su mandato es una lámpara. Entonces, número 1, diga conmigo: mandato o mandamiento. El mandamiento es una lámpara. ¿Para qué sirve la lámpara? Para alumbrar, ¿no? En tiempos de oscuridad. Y dice: y su instrucción es una luz. O sea, una lámpara apagada no sirve. Un mandamiento sin instrucción no sirve. Va a la segundo. 3, dice: su disciplina correctiva. A ver, otra vez, diga conmigo: disciplina correctiva. Es el camino que te lleva a la vida. Está tremendo esto, práctico. 3 cosas: 1, mandamiento; 2, instrucción o enseñanza; 3, disciplina. Y hay una versión que dice reprimenda. Este dice disciplina correctiva. Te explico rapidísimo los 3 y termino. Primer componente: mandamiento. El mandamiento es asegurarte que le haya explicado claramente a su hijo lo que espera de él.
Si disciplinas a tu hijo por algo que nunca le has dicho que debería de hacer, solamente vas a lastimar su corazón y vas a crear en él confusión. Va a decir, ¿por qué me estás disciplinando si nunca me dijiste esto? O sea, Dios no nos disciplina, por eso nos ha dado instrucción a través de su palabra. Cuando yo inicio un curso en la escuela, el primer día, ¿saben qué hago? Les doy algo que se llama precisamente esto que les digo, el mandamiento. ¿Qué es el mandamiento? Sacar una lista y decir, a ver, tanto por ciento es esto, tanto por ciento de la evaluación es esto, tanto, suman 100, tú sabes cuánto quieres. ¿Por qué? Porque si no les digo, cuando llegue el momento me van a decir, maestro, usted me hubiera dicho antes que esto valía para mi calificación y nunca me lo dijo. Entonces casi en cortas palabras es poner las reglas del juego. Si tú a tu hijo no le explicas y no te tomas tiempo para platicar con él, el día de mañana no lo quieras corregir. Si lo corriges va a haber un corazón rebelde. Así que el primer paso es decirle claramente lo que requiere el niño. Segundo, viene la instrucción o la enseñanza, es explicarle a tu hijo con lenguaje apropiado para su edad por qué lo que le estás diciendo es importante. O sea, ¿por qué quieres que lo haga? A ver, hijo, mira, la reunión comienza a tal hora en la iglesia. El pacto es que estés hoy en la iglesia, te espero allá. Okay. Y luego viene el por qué. ¿Por qué? Porque si tú lo haces y le empiezas a explicar, esto va a ir así. Y entonces en ese momento lo que estás haciendo precisamente es dar una instrucción o una enseñanza. Pero si su hijo aprende solamente la sabiduría detrás del mandamiento, él puede escoger el obedecer, no porque tema el castigo, sino porque comprende el propósito de la restricción. A ver, no voy a la iglesia porque me obligan, voy porque ya entendí que es una bendición ir. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Pero lo tienes que hacer. 3, viene la disciplina correctiva o la reprensión. Y acuérdese que Dios siempre nos ofrece opciones con consecuencias. Diga conmigo, opciones con consecuencias. Entonces tú le vas a decir, mira, si vas pasa esto, si no vas pasa esto. Elige tú. Y no nos vamos a pelear. Entonces, ojalá y un día pueda yo explicar con calma qué quiere decir castigo, qué quiere decir disciplina, qué quiere decir reprimenda, que no es exactamente azotar. Y saben que muchos de nosotros fallamos como padres por no saber estos componentes. Y realmente no sabemos porque nunca lo recibimos en nuestra casa, nunca entendimos esto, no lo teníamos como padres. Algunos de nosotros ni siquiera sabemos cómo, no hemos puesto las reglas del juego, para que me entienda. Y muchos otros caemos en el error de que yo ya las puse y por naturaleza mi hijo las va a cumplir. No es cierto, por naturaleza tu hijo es rebelde y va a llegar el momento en que te va a desafiar y no las va a cumplir. Tienes que estar preparado para saber qué hacer, no en ese momento, porque te vas a irar. Y cuando tú digas que estás disciplinando, realmente estás castigando y estás haciendo a tu hija, a tu hijo más rebelde. Concluyo diciéndote lo siguiente: ¿cómo estableceríamos una cultura de bendición? Yo te sugiero, 1, que tengamos un tiempo para compartir en familia una comida juntos. Le voy a pedir a Jorge que en el calendario del próximo mes digamos tal fecha, ya sea un viernes, sábado o domingo, vamos a hacer lo que le vamos a llamar bendición familiar. ¿Vale? Y le vas a decir, hijo, ese día no hagas compromiso, te quiero en la casa, voy a hacer una cena para que estés. Arréglate, prepara una bendición. Segundo, vas a comenzar a pedir perdón si en caso, o arrepentimiento si en caso has ofendido. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer? A ver, hijo,
me he dirigido contigo con palabras antisonantes, te golpea, te pido perdón, por favor, antes de que bendigas. Y tercero, vas a proferir sobre tus hijos una bendición. Pastor, ¿y cómo le hago? Ven el próximo domingo y te voy a enseñar 5 elementos de la bendición. Y luego me cuentas cómo te fue con tus hijos. Una mamá llega y me dice hace un mes: pastor, quiero hablar con usted. Voy a dejar de servir. ¿Por qué? Porque no aguanto la relación que tengo con mi hija. Y no es una niña, es una persona ya adulta. Y me empieza a contar y llora la mamá. Dice: yo ya no puedo con ella. Ya le dije que es esto, ahora se tatuó, ahora esto, aquello. Wow. Ella esperaba tal vez que yo le dijera: sí, se merece el látigo sobre su espalda. Yo que tú agarro una punta y sobre el tatuaje, mira otra vez, se lo levantamos. Algo pensó que le iba yo a decir así. Cuando terminó, le dije: tienes que amar a tu hija y tienes que bendecir a tu hija. Me dice: ¿cómo, pastor? ¿Cuántas veces has hecho esto y esto? Y ella no lo ha escuchado de ti. Y le dije: invítala a tomar un café, llévatela. Y ese día dile todo lo que valoras de ella, todo que salga de tu corazón. Y dile: pídele perdón. ¿Cómo? Si pídele perdón por eso y por eso y por el otro. Después de eso, empieza a proferir sobre ella bendición, un futuro de bendición para ella. Dile: no estoy de acuerdo con eso, sin embargo te amo porque eres mi hija. Es bien diferente, ¿verdad? Solapar. No pasa nada, hijo, no me hago como que no estoy de acuerdo con lo que has hecho, pero aún te amo y te bendigo. Y siempre oro que las consecuencias sean menores para tu vida. ¿Cuántos quieren sabiduría para guiar a sus hijos y para hacer una cultura de bendición? Muchos de sus hijos no se atreven a surcar los aires, a surcar el océano de bendición. ¿Y saben por qué no se atreven? Porque tienen miedo, porque tienen inseguridad, porque nunca han tenido unos padres que les digan: hijos, tú estás listo para conquistar, vuela. Ahí como estás sentado, yo te pido que le digas a Dios que te dé sabiduría para utilizar la disciplina con tus hijos, no el control. Ese es el modelo del enemigo, el control. Aprende a ejercer disciplina sobre tus hijos. Cierra tus ojos. Padre, en esta hora bendigo a la iglesia